La gente en tu iglesia sabe mucho, pero obedece poco. Sabes, esto es un fenómeno que está ocurriendo mucho en la iglesia contemporánea y se debe a enfocarnos más en las estructuras y en las actividades de la iglesia que en realmente formar discípulos. Amado hermano, no estoy diciendo esto como una crítica negativa, sino con la intención de que nos levantemos y podamos tomar cartas en el asunto. Hoy quiero hablarte de 3 señales que en tu iglesia hay un discipulado débil y cómo puedes corregirlo. Señal número 1. Confundir la asistencia con la madurez espiritual. Muchas veces nos enfocamos mucho en la cantidad de las personas que asistieron a la iglesia, pero nos olvidamos que a Cristo estuvo más interesado por el corazón de las personas que por la cantidad. Y yo sé que en nuestra humanidad tendemos a estar pendientes y a correlacionar esto con el crecimiento de la iglesia. Pero lamentablemente eso no es lo que nos enseña en la Biblia. Podemos tener gente que asiste, llega temprano a los servicios, que realmente participan de todas las actividades, pero siguen teniendo problemas de dominio propio, problemas con el orgullo, problemas con el carácter, problemas con la oración diaria, con el tiempo con el Señor. Y realmente estas son señales de personas que han crecido en Cristo Jesús. No el asistir regularmente temprano, sino el que haya una formación correcta. Y no me malinterprete, yo estoy muy claro lo que enseña la palabra de que no nos dejemos de congregar, pero cuando la congregación se mueve solamente a actividades y cosas por hacer, que realmente el enfoque correcto, que es cultivar una relación con Cristo, tenemos un problema de discipulado. La segunda señal de un discipulado débil es que la gente aprende la Biblia, pero no la vive. Y esto, gente, esto es algo que Santiago nos enseña en su palabra, donde dice que la fe sin obra está muerta. Mis amados, yo sé que el conocimiento de la Biblia es importante, pero la Biblia no fue escrita para ser teólogos, sino para formar discípulos de Cristo. Como teólogo, sé que la teología es necesaria para la formación de las personas, pero la teología sin la práctica tenemos una distinción y una debilidad en el discipulado. Muchas veces en nuestros púlpitos y en nuestras iglesias nos enfocamos mucho en el aprendizaje de la Biblia, pero nos olvidamos a enseñarle a las personas a cómo ponerlo en práctica. Lo pongo como un ejemplo muy sencillo. Muchas veces hemos hablado de la importancia de orar, de estudiar la Biblia, pero ¿cuándo fue la última vez que le enseñamos a las personas a cómo hacerlo? Amados, Jesús tuvo este mismo asunto. La realidad es que los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les estableció como modelo el Padre Nuestro. Hoy día nos enfocamos mucho en las cosas que tenemos que hacer, pero nos olvidamos a enseñar cómo hacerlas. El discipulado y el crecimiento de la iglesia y la madurez depende no solamente de que los hermanos sepan qué tienen que hacer, sino el cómo hacerlo. Y esto es lo que muchos líderes estamos diciendo. Si predicamos y nos esforzamos y oramos correctamente para predicar un sermón conforme a la palabra de Dios, ¿por qué la gente sigue exactamente igual? Pues hoy te voy a decir cómo corregir estos errores. Ahora, la tercera señal de un discipulado débil es, hay mucha actividad, pero no hay acompañamiento. Hoy día tenemos reuniones, cultos, actividades de la semana, días familiares, actividades de varones, actividades de damas, actividades de jóvenes, actividades de niños, pero no hay acompañamiento. El discipulado real no ocurre en las multitudes, ocurre en la cercanía. Hoy día necesitamos cultivar una relación de discipulado en nuestras iglesias, donde cada persona entienda la labor y responsabilidad que el libro de los Hechos nos exhorta a que nos carguemos y nos llevemos las cargas los unos a los otros. Eso es imposible en una multitud, es posible en grupos pequeños, es posible en la cercanía, donde podemos conocer las necesidades de cada uno y a partir de eso poder llevarnos las cargas. Orar por peticiones correctas, llevar un mensaje de aliento y esperanza en los momentos correctos. Y también corregir cuando tenemos que corregir. Eso es discipulado. Ahora, como líder, pastor, pregúntate lo siguiente. ¿Quién acompaña a tu iglesia y al rebaño cuando alguien cae? ¿Eres tú solamente la única persona que visita a las personas en los hospitales, en los funerales,
en los momentos de tristeza y de debilidad, o también hay hermanos que han podido acompañar en los momentos correctos. Cuando esto solamente gira alrededor del pastor, tenemos un problema de discipulado, porque nos creemos que el discipulado solamente le corresponde al pastor cuando vemos en la Biblia que esto lo hacíamos los unos con los otros. Cada uno entendía la necesidad de los demás y actuaban conforme a esa necesidad. Ahora, quiero darte 3 soluciones cómo podemos trabajar el discipulado en nuestras iglesias. Número 1, cambia lo que celebramos. No celebremos tanto la asistencia de las personas, sino celebremos vidas transformadas, vidas que han cambiado sus hábitos, ¿verdad?, de vivir en la vida cristiana, y celebremos la obediencia de los hermanos. Cuando enfocamos correctamente lo que celebramos, entonces podemos cambiar la visión de lo que es la iglesia. El segundo ajuste que podemos hacer es cambiar el enfoque del sermón dominical. A veces nos enfocamos solamente en la parte teológica y nos olvidamos terminar de la forma correcta. Te exhorto a que termines: esta semana obedeceremos de esta forma, o esta semana haremos esto o lo otro. Cuando hacemos pasos concretos sobre lo que estamos enseñando, las personas pueden seguir conforme a lo que estamos enseñando. Es importante, partimos de la teología, explicamos correctamente el texto y terminamos con una aplicación de pasos prácticos para que las personas puedan ejecutar. Por ejemplo, si estamos hablando sobre el perdón, ¿qué tal si decimos: esta semana te pido que ores al Señor sobre aquellas personas a las cuales sabes que necesitas perdonar, para que el Señor te dé la sabiduría y la fortaleza para que esta semana puedas pedir perdón? ¿Sabes? Cuando comenzamos a accionar de esa forma, tenemos una iglesia activa, creyendo y obedeciendo la palabra. Y el tercer ajuste que podemos hacer es comenzar a hablar sobre discipulado. Sí, cuando hablamos sobre discipulado, le enseñamos a las personas la necesidad que tenemos de llevarnos las cargas los unos a los otros y comenzar a darle responsabilidades a los hermanos y decir: ¿sabes qué? A esas personas que tú has invitado esta semana, yo te pido que tú comiences a discipularle, que comiences a buscarle, que comiences a separar un tiempo de café, un tiempo de una comida para comenzar a estudiar la palabra con esa persona. ¿Qué tal si comienzas esta semana a enseñar la Biblia a esa persona a la cual tú traíste a la iglesia? Cuando comenzamos a contagiar a las personas con el hábito del discipulado, no solamente crecemos como personas, sino que le vemos la madurez del crecimiento de la iglesia. Imagina esto. Imagina una iglesia que no se mueva por emociones, sino que se mueva por la convicción de quién es Cristo. Sabes, el discipulado, eso precisamente es lo que provoca, porque nos vamos a mover conforme a las enseñanzas prácticas como el Maestro nos enseñó. Cuando analizamos las enseñanzas de Jesús a través de toda la Biblia, vemos que Jesús fue intencional en qué hacer y cómo hacerlo. Cada una de las parábolas, cada uno de sus sermones e historias estaban dirigidas a un elemento práctico de las personas. Y así exhortaba a sus discípulos a obedecer la palabra. En una ocasión, Jesús los dividió de 2 en 2 y los envió a predicar. Saben, nosotros tenemos que empezar a hacer eso. La responsabilidad de evangelizar y discipular no recae sobre el pastor. Mis amados hermanos, aprendamos a hacer la iglesia correcta. El llamado del pastor es enseñar a la iglesia, es dirigir con visión la iglesia, pero es el llamado de la iglesia a actuar conforme a lo que el Señor nos ha mandado de hacer discípulos. No solamente recae sobre el pastor. Amado pastor, líder o maestro, si has visto alguna de estas señales, ya sea en tu iglesia o en alguna otra iglesia, yo te pido que lo comentes aquí abajo. Y si hay otras que tú puedes determinar y decir: mira, esto también es una señal de un discipulado débil, te pido también que lo dejes en los comentarios. Igual, si crees que te puedo ayudar a manejar la cultura de discipulado en tu iglesia, escríbeme y con mucho gusto te voy a estar enviando toda la información. Muchas bendiciones, comparte este video y suscríbete para que no te pierdas ninguno del contenido. Muchas bendiciones.